Hola amigos, bienvenidos a este sábado cultural que espero sea de su interés y los divierta y los haga pensar en un par de cosas, las mismas que pensé yo, que he titulado Celuloides rancios. ¿Por qué? Bueno, les cuento que Celuloides rancios fue una serie de críticas que hizo un gran dramaturgo español que yo tengo en mi Salón de la Fama, algunos de los escritores que venero, que es Enrique Jardiel Poncela, fallecido, si no me equivoco, el año 50 o 51, por ahí. Fue un hombre muy importante en el teatro español, fue muy original, creó cosas nuevas. Casi siempre sus obras eran comedia, era un comediógrafo, muy exitoso. En algún momento estuvo en Estados Unidos, en un viaje que cuenta en un texto fantástico que se llama Exceso de equipaje, para el guión y los parlamentos de algunas películas que en esa época en Hollywood se hacían para el mercado hispanoamericano. Ya eso no ocurre, en esa época sí. Fue un hombre muy exitoso en los años 40, 50, en los años 30, 40. Después perdió el favor del público, los amigos que pululaban a su alrededor cuando era famoso, cuando era exitoso, lo empezaron a abandonar y murió solo, casi enteramente solo, acompañado de su hija Evangelina, si no me equivoco, y de su perro Bobby, que murió de pena una semana después. Bueno, con Celuloides rancios, Jardiel Poncela se refirió al cine que se hacía en España en los años 40, cuando se había instaurado el régimen franquista e imperaba una atmósfera cultural sofocante, donde el eje de esa cultura franquista era la Iglesia Católica, naturalmente, y todos los demás elementos propios del franquismo, y por lo tanto el cine era absolutamente chanta, fome, políticamente correcto, sin nada de original, ni en su técnica, ni en sus guiones, ni en sus personajes. Y como yo no sé qué pensaría Poncela, Poncela no era de izquierda, era un hombre de derecha, seguramente apoyó la llegada de Franco al poder, pero eso no quita que era un hombre que tenía independencia intelectual y que detestaba esta atmósfera asfixiante, pero como no podía criticar directamente el franquismo, eligió las películas, entonces habló de los celuloides rancios. Bueno, los celuloides rancios, amigos, lo uso de título porque no solo las películas franquistas o cualquier otra expresión cultural de la época franquista son o se han convertido en rancias por cambios de circunstancias que hacen que lo que en un momento dado parecía correcto aparezca como incorrecto y que lo que parecía sublime aparezca como ridículo. Dicho sea de paso, antes de entrar en materia, lo sublime y lo ridículo, que parecen polos opuestos, están muy, pero muy cerca. Los separa una milésima de milímetro. Tienen el mismo origen. El mismo origen. El mismo impulso está detrás de aquello que o se convierte en sublime o en ridículo. Y es el impulso de ir más allá de uno mismo, lo cual, si acierta, es sublime. Si falla, es ridículo. Ir más allá, por ejemplo, alguien que se sube a un estrado, a un cajón azucarero, en un momento importante, hacer un discurso pensando que es un gran orador y que va a electrizar a las masas y lo hace mal, tartamudea. Bueno, eso es ridículo. Si en cambio va al corazón de esa muchedumbre que está a su alrededor y eleva su espíritu, podríamos decir, es sublime. Lo sublime y lo ridículo están muy cerca una cosa de la otra. Están siempre basadas en la desmesura. Cuando uno hace una cosa menor que está fácilmente al alcance de nuestras capacidades, uno puede equivocarse o no, pero no es ridículo. Lo ridículo es cuando uno va más allá de lo que puede. Entonces, lo que parecía magnífico se convierte en grandilocuente, lo que parecía una postura heroica se convierte en ridícula. Y con el cine y con el teatro y con las obras de arte pasa lo mismo. En un momento dado puede parecer sublime, heroico, grandioso, y un tiempo después, un día después, un año después, una década o un siglo después,
se convierte en ridículo porque cambiaron las circunstancias. Otras veces, esa obra se convierte no en ridícula, sino que en completamente obsoleta, ya no dice nada. Y le voy a dar algunos ejemplos de cómo al cambiar las circunstancias, obras, en este caso para la televisión, series de televisión que tenían un sentido, que estaban muy bien hechas, que eran muy atractivas, yo las vi, voy a hablar de cosas que he visto, se convirtieron en algo no ridículo, pero sí algo que ya no tiene sentido, que perdió su razón de ser. Por ejemplo, es una serie que quizá usted ha visto, una serie israelita que se llama Fatba. No es muy vieja, tendrá unos 5 o 6 años, una cosa así. Alcanzó a ver 2 o 3, ¿cómo se llaman? Temporadas. Y agentes de la policía, del espionaje, organismos de seguridad israelita, luchando contra los terroristas, contra Hamas, contra esos grupos, entrando en Gaza. En algunos de los episodios una gente entra en una relación sentimental con una palestina, en fin, un montón de cosas. Pero todo eso se convierte, a pesar de que estaban excelentemente bien hechas esa serie, muy bien actuada, muy bien realizada, muy realista, ahora se convierte no en ridícula, sino que en obsoleta, porque por lo que ha pasado después. Ya no se trata de unos terroristas que hay que buscarlos porque le dispararon a alguien aquí. Se trata de que ya no existe Gaza, de que hubo una guerra espantosa, de que hay todavía una guerra espantosa. Al lado de eso, la historia, el guión de Fatba aparece obsoleto y es evidente que no van a haber más temporadas a pesar de lo exitosa que fue. Porque ya las circunstancias son tales que no tiene cabida Fatba en esta nueva realidad. Sería como... No tiene sentido. Se convierte en algo tan obsoleto como, no sé, como tantas cosas. Hay otra serie también israelita muy buena, que alcanzó a tener, creo, 2 temporadas, que no me acuerdo el nombre exacto, creo que se llamaba Irán, en que lo mismo, el guión es una niña, una mujer joven, que entra a Irán, actúa como un agente de inteligencia del Mossad, y hay una serie de peripecias, conoce gente en Irán, toman medidas, cometen actos, hacen distintas cosas, pero piensen ustedes, ¿qué sentido tendría hacer otra temporada? O ver las que ya están filmadas, desde circunstancias, lo que ha pasado, donde simplemente aquí no se trata del Mossad metiendo un espía para averiguar algún detalle, sino que se trata que ha habido una guerra y va a haber otra muy pronto, de todas maneras. Entonces queda obsoleta por el cambio de las circunstancias. En películas también hay algunas que, sin ser sublime, estoy hablando ahora de películas norteamericanas, antes de la serie, que sin ser sublimes fueron potentes, representativas, audaces, qué sé yo. No sé si ustedes recuerdan una película de los años 60, por lo menos los mayores de edad, los viejos, que se llamaba Adivina quién viene a cenar. Una familia blanca, y la niña dice que invitó a su novio a cenar, todos contentos, el papá, la mamá, todos actrices y actores de primer nivel. Tocan el timbre y es un negro, Sidney Poitier era el novio, un negro de novio de esta blanca, con papá blanco, mamá blanca. Imagínense, casi se desmayaron los papás, todo lo que pasa después. Bueno, piensen ustedes qué obsoleto resulta eso. El tipo de temática y la manera como es tratada en circunstancias que con los años llegó a haber un presidente negro en Estados Unidos, el señor Obama. Las relaciones entre negro y blanco han pasado por otras fases totalmente distintas. Agresivas en un momento dado, menos agresivas, integración en un grado importante en el cine. Ustedes pueden darse cuenta que no hay serial o película donde no hay un montón de negros y negras metidos venga o no venga cuento, están metidos en la trama. De todas maneras, es lo políticamente correcto. O sea, el tema blancos-negros ya, como es representado, como es planteado en Adivina quién viene a cenar, es obsoleto. O sea, uno ve esa película y le da risa, literalmente. Eso es lo que pasa con cosas obsoletas o ridículas, que dan risa. Lo que antes producía admiración, ahora produce sorna. Aunque sean bien hechas, independientemente. Antes de continuar con series de los años 60,
algunas de las cuales voy a hablar de ellas, sé de qué tratan, pero no las vi porque ya en esa época me parecían que no se podían ver, que eran simplemente nauseabundas. Permítanme recordarles, amigos, algunos de nuestros sponsors de este sábado cultural. Parto con Mr. Transfer, que ustedes ubican en mrtransfer.cl. Ahí están viendo en todo caso el afiche. Es una empresa de transporte cuya casa matriz se encuentra en Viña del Mar. Se dedican a transportar a gente de la costa de la quinta región, principalmente al aeropuerto en Santiago o alguna otra destinación, por supuesto, pero generalmente para el aeropuerto. Son muy eficientes, están disponibles para usted a la hora y en el día que quiera, sea el día más raro del mundo, la hora más incivil del mundo. Ahí van a estar a la puerta de su casa o donde sea para llevarlo al aeropuerto y viceversa. Cuando usted llegue y los ha citado para esperarlo a la entrada, a la salida del aeropuerto, ahí van a estar al pie del cañón. Son vehículos grandes, cómodos, con choferes profesionales. Pueden viajar 6 o 8 personas estirando las piernas. Yo los conozco, esos vehículos. Me pedí una vez un servicio de uno de ellos dentro de Santiago, pero da lo mismo. Ahí vi cómo funcionan. Muy eficientes, estimados amigos. mrtransfer.cl. Es mucho más cómodo contratar este servicio que venirse en el auto suyo y tener que estar con el lío del estacionamiento, que además sale bien caro. Dejar el auto en el estacionamiento en el aeropuerto es un ojo de la cara después. Continúo con oxibiota.cl, el sitio donde usted ubica este producto, que es un sachet, lo llaman ahora, ¿no? Los ciúticos. Un sobre con un polvito que usted mezcla con agua y al cabo de un rato va a estar convertido en una colonia de bacterias aeróbicas con las cuales usted combate de raíz el mal olor, porque estas bacterias que usted crió se destruyen aquellas que se llaman anaeróbicas, que inician la descomposición de la materia orgánica, que es la que produce el mal olor. Si usted destruye esas bacterias, no hay descomposición. Sin descomposición no hay mal olor. Es súper simple. Se está usando mucho en restaurantes, donde hay mucha materia orgánica. Se está usando en casinos corporativos. La segunda vivienda es fundamental, sobre todo si usted no tiene alcantarilla, sino que un pozo séptico. Casas, nosotros lo usamos acá. Se puede vaporizar en un jardín, por ejemplo, donde hay mucha materia orgánica, no hay olores. O sea, excelente producto. Sigo con el suplemento Vito. Esto es para sus mascotas. Usted le agrega una cucharadita al pellet común y corriente y esa mascota se va a estar recibiendo un super, hiper premium pellet con los suplementos minerales y vitamínicos que necesita para estar en excelentes condiciones de salud. ¿Qué es lo que usted quiere? La mascota va a estar contenta, todos contentos, señor contento con su mascota. Y termino este bloque con los galpones BIM.com, la dirección de una firma de ingenieros calculistas que tanto en Brasil, México como en Chile han diseñado, calculado más de 500 galpones. Un galpón es una cosa seria, suena como algo así nomás, pero no es un cobertizo. Un galpón es una estructura metálica que puede ser muy grande, que tiene que resistir esfuerzos mecánicos por los vientos, las corrientes de aire, la corrosión porque está al aire libre. Es un asunto complejo que requiere cálculo y buen diseño. Por lo contrario, usted puede pasar una desgracia, incluso si se cae con una ventolera o un pedazo de techo arriba de alguien. Así es que póngase en contacto con galponesbim.com si quiere tener algo bien hecho para su taller, para su bodega, para su servicentro, etc. Quizás, si usted tiene mi edad o un poco menos, recordará que cuando llegó la televisión a Chile en los 60, llegó el año 62 para el Mundial de Fútbol. Y continuó, poca gente tenía televisor, pero luego más y más y más. Y la gente empezó a ver series. Las series en esa época eran un episodio por vez, completo. La serie consistía en que después, a la otra semana, había otra historia, pero con los mismos personajes, en el mismo ambiente, los mismos actores, la misma, digamos, otra historia autónoma, independiente, que empezaba y terminaba en ese episodio. No había una continuidad como en la serie de ahora. Eso es un invento posterior. Había varias de vaqueros, y voy a mencionar una que quizás usted vio de cabros chicos, Bonanza. ¿Se acuerda de Bonanza? No puede haber algo más obsoleto, no solamente obsoleto, sino que falso. Aquí entramos en otra dimensión. Está lo obsoleto, que simplemente las cosas han cambiado, ya lo
lo que se planteaba ahí no funciona. Está aquello que era muy válido, pero que cambiaron las circunstancias muy rápido, como les contaba la serie Fatma. Muy buena serie, pero cambió del cielo a la tierra la situación. Y están las series que proyectan una imagen sanitizada de la realidad y que con los años, cuando uno crece, cuando el mundo ha cambiado, su calidad de cosa falsa, de ser una fabricación higienizada de la realidad, ya no convencen ni dan risa. Bonanza, por ejemplo, todos los personajes eran blancos, no había un negro ni por casualidad, ni para servir el whisky. Todos eran blancos, todos eran buenas personas, los malos eran malos integralmente. Si había violencia, era una violencia sin violencia, por así decirlo. Si alguien recibía un balazo en la camisa blanca, no había ni una gota de sangre, era como que la camisa venía saliendo de Sandrico, de la lavandería. Todo era impecable, se moría y se vivía impecablemente. Todo se resolvía con buena onda. Ahora usted ve uno de esos episodios de Bonanza y vomita, literalmente, por lo falso. Porque hay un intento de proyectar algo que nunca existió ni en el oeste, ni antes del oeste, ni en la época feudal, ni ahora. Un mundo de un señor, el dueño del fondo, de la hacienda de Bonanza, arreglando todo con un discurso. Y habían otras series cuyos nombres no recuerdo y yo nunca las vi, pero sé de qué trataban. Por eso que puedo tranquilamente decirles que, o quizás vi un pedazo alguna vez y por eso salí arrancando, y eran estos personajes blancos. Había un gordo, me acuerdo. Todos esos actores ya murieron generalmente. Luego habían estas series policiales, también de los 60s. No me acuerdo cómo la llamaron la traducción en español, pero en inglés era Highway Patrol, o sea, patrulla de carretera. Lo mismo, los policías eran todos blancos, no había negros en el cine norteamericano, en la serie no aparecían negros más que quizás un malo. El malo de la película podía ser negro, pero los buenos eran siempre blancos. El policía era blanco, el inspector era blanco, la polola era blanca, la amante era blanca. No habían amante en esas películas, eso es muy cochino. Todo era blanco, todo era impecable, los policías eran perfectos. Prácticamente no usaban sus armas de fuego, los malos se rendían de inmediato. Era un mundo proyectando un mundo urbano que ni siquiera en esos años existía, mucho menos ahora. Era menos violento quizás, pero quién sabe. Lo que sucede es que el cine proyectaba una imagen tan falsa como esos libros para aprender idiomas, donde hay una ilustración en que aparece una calle. Entonces, para ilustrar las palabras, el bombero, el policía, todos son como impecables cumpliendo su función. No hay nada incorrecto en ese mundo. Después hay otra serie que es nueva, es bastante nueva y que creo que está vigente, y se llama Homeland. Y otra, por ejemplo, una que se llama Designated Survivor. El presidente designado, si hay una catástrofe en Estados Unidos, se supone que ha muerto el presidente, el vicepresidente, muchos. Entonces hay alguien del gabinete que es designado para tomar las funciones de mandatario, de presidente. Hay una serie, está vigente, no sé cuántas temporadas llevan, pero es también falsa. Es falsa ahora y va a ser falsa siempre. Proyecta una imagen de la política que nunca ha sido lo que es la política ni en Estados Unidos ni en ninguna parte. Siempre vencen los buenos. Hay otras, por ejemplo, políticas también, que tratan de parecer realistas y que son nauseabundas en la manera como expelen, porque la palabra expelen, no proyectan mentiras, como por ejemplo The West Wing, el ala oeste, en que la cosa ocurre en la Casa Blanca. También vence siempre la ética, hay unos cuantos malos, intrigantes, pero al final siempre ganan los jovencitos, siempre impera la ética, siempre impera los valores, cuando en la realidad no ocurre eso en la política norteamericana ni en ninguna otra. Entonces son mentiras. Mentiras. Otra película que envejeció muy mal, pero que en su momento fue grito y plata, la gente iba, pero en muchedumbres al cine a ver y salían llorando y lloraban en la película entera, es Love Story. Nunca antes
se había producido un emplasto de mermelada como ese, estimados amigos, que ahora si ustedes lo ven, porque algo aprenden las personas cuando envejecen, algo aprenden por lo que han visto, el mundo mismo aprende. Es en la juventud donde impera el romanticismo, la juventud de los individuos, la juventud de las sociedades. Bueno, si la ven ahora, ustedes vomitan, literalmente. Frases falsas, posturas falsas. No existen esas relaciones románticas como las pintaron ahí. Creo que la actriz era la Barbra Streisand, que todavía no se había operado la nariz, me parece. Y el otro creo que era Robert Redford, no sé, un galán de la época. Un tipo bonito. O Ryan O'Neal, no sé, un galán. Ustedes la ven y se ríen. Se convirtió de sublime, románticamente sublime, se convirtió en románticamente ridícula. Después voy a mencionar otra película que es, hasta el día de hoy, un ícono del cine. Está en la Galería de la Fama y es vista con mucha veneración. Se convirtió en una vaca sagrada, y cuidado con las vacas sagradas, amigos, porque las vacas sagradas concitan veneración de gente que incluso no conoce el producto. Pero se establece una norma, una onda de que hay que caer de rodillas frente a tal cosa. Y esa es una película que tiene muchos méritos, pero que realmente no es para venerarla tanto tampoco. Me refiero a Odisea del Espacio 2001. Muy original en su momento, muy adelantada a su época en todos los sentidos. Es una película del año 69 y adelantaba tecnologías que se vinieron a conocer medio siglo después. Muy bien hecha, pero también repleta de ciertas pretensiones simbólicas que a mí me produjeron en esa época, cuando era más cabro, cierta incomodidad intelectual, y ahora me producen risa nomás. Toda esta cosa del niño que está aquí como flotando en el aire, que se supone que es como una nueva humanidad, o no sé qué diablo. Pero lo peor de todo no es eso. Lo peor no es culpa de la película, sino que es culpa de esta veneración. Cada vez que un objeto de arte, ya sea una película, una serie, un cuadro, un libro, es convertido en objeto de veneración, se pierde mucho capacidad objetiva para ver la realidad de lo que es esa obra. Se convierte en una vaca sagrada y ya nadie se atreve a juzgar conforme a la realidad, nadie se atreve a ver los defectos, nadie se atreve a decir sí, es una buena obra, pero de repente bordea la ridiculez qué sé yo. Eso pasó con 2001 Odisea del Espacio. Tecnológicamente no ha envejecido, fíjense. Pero, bueno, no había poco de eso en algunas películas en Stanley Kubrick, que fue el que dirigió Odisea del Espacio. Gran director, pero como todo artista, usted puede en un momento dado, aunque sea un genio, crear una obra fantástica y puede también generar algo que no es tan fantástico. Incluso los grandes músicos que yo venero, Mozart, Haydn, Bach, en algún momento producían cosas que eran ahí nomás porque no estaban ese día muy inspirados, porque le estaban apurando para componer algo contra dinero, porque tenían que comer. No todo lo que hace un artista, por grande que sea, es grandioso. Pero claro, vienen los veneradores, vienen las feligreses, y entonces usted si escucha una obra de Mozart y dice, esta obra no es mediocre en el fondo, la produjo, digamos, mirando por otro lado, van a abrir así los ojos y van a decir, ¿cómo me puede decir eso? Pero la gente tiende a idolizar y después no piensan más, no ven más las cosas como son. Muy humano eso. Y tiene efectos eso, ¿eh? Sobre todo cuando los sacralizados son personas. Eso ahí es peor todavía. En general, hay muchas cosas que son pretenciosas, pretendiendo quizás sobrepasar la medida humana e ir a lo sublime, y están al borde de caer en el ridículo y a veces caen de frentón. Voy a mencionarles una película bastante reciente que también es venerada. Hicieron una segunda parte, Avatar. Yo creo que
Avatar está bien, o sea, entretenida. Pero hay ahí, está cargada de ideologismos ecologistas, maniqueístas, los buenos y los malos, estas criaturas que viven en ese planeta precioso, 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 y llegan los malos a explotar, a cortar todo. Maniqueo. O sea, explotando la onda ambientalista de los ambientalistas al peo, que son los principales, que no tienen ni idea de ecología, pero, digamos, andan con los ojos en blanco. A mí me pareció en el momento que la vi, y no vi la segunda parte porque no me interesó, me pareció un bodrio vestido de seda, un mono vestido de seda, maniquea, ideológica, exagerada, ridícula, al borde de lo ridículo, si no es que de frentón en lo ridículo, por lo menos en mi juicio. En general, hay una tendencia a caer en lo ridículo en todo aquello que se toma demasiado en serio, y aquí vienen no solo las obras, sino que las personas. Las personas que se toman demasiado en serio en lo que hacen, se ponen graves, lo que se llama el tonto grave, de los cuales tenemos tanto en este país, el tonto grave. Nunca se toman así como son, seres humanos llenos de defectos, nunca consideran que sus ideas pueden estar también llenas de imperfecciones o que son parciales, como ocurre con casi todas las ideas. El mundo es mucho más complejo que cualquier idea o cualquier modelo teórico o valórico, lo que sea, y por lo tanto hay que dejar ese espacio para la risa, para saber esto es una aproximación muy torpe, muy tosca. Los que se creen en lo que creen, los iluminados, los fanáticos, los que ponen los ojos en blanco al estilo del Che Guevara en ese famoso afiche que tantos idiotas tenían en su pieza en los años 60, los que caen en esa postura pretenciosa, son ridículos nomás, porque quieren que les diga. No hay nada más ridículo que la desmesura, y por algo los griegos, en su época de esplendor cultural, consideraban que ese era el peor pecado, la desmesura, el pasarse de la raya. Para ellos había que tener clara la condición humana, lo trágico de la condición humana, que precisamente, entre otras cosas, consiste en nuestras limitaciones frente a un universo despiadado que nos va a dar muerte a nosotros, que sería lo de menos porque estando muerto uno no siente nada. Muerte a nuestros seres queridos, a nuestros amigos, a nuestros familiares, que va a destruir nuestros propósitos, que puede demoler las obras más hermosas, que puede producir las tragedias más horribles. Esa es la condición humana. Entonces, cuando uno se trata de convertir en Dios, cuando uno trata como Ícaro de volar más alto de lo necesario, lo que ocurre es que uno cae. Y no cae heroicamente como Ícaro, sino que cae en el ridículo, que es mucho peor. Una definición posible de estas relaciones tan estrechas que hay entre lo sublime y lo ridículo es el de una cuerda. Pongamos una cuerda de un instrumento, que usted la tensa demasiado. Si logra sacar una nota, es sublime. Cuando la cuerda se rompe, es ridículo. Eso es, se podría decir. Y a veces no se corta el tiro, ¿no? Se corta en mitad de la función. Como ocurrió con estas obras, creo yo, que uno las ve ahora, si salvo que uno sea francamente un poquitito limitado, va a apreciar lo exagerado, lo pretencioso, lo falso, lo obsoleto. A veces lo obsoleto sin culpa del producto, como en esta serie israelita Fatwa, por ejemplo, que es muy buena, pero simplemente las circunstancias la convirtieron en obsoleta de un día para otro. Pero en sí misma no hay nada ridículo ni nada en ella. Es bastante realista, muy bien hecha, pero la realidad la reventó. Y hay otras que se revientan porque además debían reventarse porque eran intrínsecamente pretenciosas, falsas, mentirosas, mistificadoras de la realidad, como esta serie Bonanza, como esta serie de la patrulla de las carreteras, las policiales de esa época, con estos blancos gordos que arreglaban todo con palabras sin desenfundar jamás el Colt. Como sobreviviente designado de ahora, véanla un episodio que sea y se dan cuenta lo ridículo que es. O The West Wing, que es un poquito más vieja. Qué anticuada, huelen a viejo, huelen a cosa rancia. Aquí vuelvo al principio de este programa,
celuloides rancios. Pero antes de continuar, amigos, les quiero recordar el arquitecto Diego Sándor, que los está esperando en la región de los lagos para construir o remodelar en el estilo que es propio de él, único, y con la calidad con que entrega el producto, porque se mete desde el primer día hasta el último. Sigo con mki.cl, una empresa de marketing dedicada a que su empresa venda lo que produce. No se quede en el puro anuncio, que a lo mejor lo ven o a lo mejor no, que está compitiendo con 1 millón de otros anuncios de otras empresas. Ellos hacen todos los pasos sucesivos posteriores al anuncio para que usted venda. mki.cl. Si usted quiere ser exitoso con su empresa, tiene que mover todas las piedras, no puede dejar piedras sin mover, y eso es exactamente lo que hace mki.cl. Si usted tiene una empresa que no está contento con cómo está vendiendo, ya, llame ya, como dicen. Y termino con rosabergamota.cl, una pequeña empresa chilena que hace cosméticos, produce cosméticos con sustancias naturales para no tener problemas de piel, usted de ninguna clase, champú, acondicionador, cremas, fragancias, rolón, todos productos fantásticos. Ya les he contado, acá en mi casa los tenemos todos, los usamos todos, o algunos de ellos, mi mujer las cremas, yo el champú, en fin, etcétera. Muy ricos, estimados amigos. Ustedes los pueden comprar en cajas, donde vienen varios. Usted elige qué surtido, o los puede comprar de a uno en rosabergamota.cl. Pero también están estos productos en la cadena de farmacia Noft. ¿Ok? Bueno, fíjense, no voy a dar nombre aquí para que no me cuelguen de un farol. Obras reconocidamente digamos, gloriosas del arte. Algunas de ellas, en algunos momentos, están al borde del exceso que conduce al ridículo. Se salvan, pero así en la hora 25. Grandes obras que yo aprecio en la música, en la literatura, al borde. Yo he observado, puedo estar equivocado, que una de las maneras de impedir la obsolescencia y la ridiculez en una obra que se produce es hacerla lo más austera posible. Acuérdense esa frase del guionista de La flauta mágica: lo que se corta no te lo pifian. Los adjetivos de más, las estructuras de más, que en un momento dado, por ejemplo, en un escritor, a mí me pasa también y después me pasó borrando. Uno se entusiasma con las ideas que van brotando una tras otra como en un torrente en la mente a medida que uno escribe, pero de pronto uno después mira esto y dice, esto es barroco, esto es excesivo, esto es un caldo con demasiadas cosas, vamos sacando miércoles. Eso va a durar más, tiene más valor, tiene más garantías por lo menos de valor, de supervivencia de esto, que el exceso. El exceso puede llevar a la ridiculez. Por ejemplo, el barroquismo lleva a la ridiculez. El estilo barroco llega a un momento que se convierte en algo ridículo. Si ustedes han leído, por ejemplo, a los literatos conceptistas, como se llamaban, del siglo de oro de la literatura española, estamos hablando del siglo XVII, van a ver a varios de ellos que caen de frentón. Góngora, por ejemplo, en la ridiculez de repente de frentón, hay que decirlo, aunque Góngora sea un nombre, digamos, que está en el Salón de la Fama y sea de estos personajes de los cuales no se puede decir nada porque ya fue sacralizado. Bueno, yo lo digo, y otros lo dirán, que tiene cosas que son simplemente para la risa. Para la risa. Y lo mismo pasa con un gran escritor que yo aprecio mucho de ese periodo, que es Francisco de Quevedo y Villegas, mi antecesor. Francisco de Quevedo escribió cosas fantásticas, pero en algunas cuestiones cayó en la ridiculez. Es muy fácil caer en la ridiculez por el mecanismo de la desmesura. Y luego por ese otro mecanismo que no tenemos ningún control, que es el cambio de la realidad, que hace que algo que en un momento dado era significativo o valioso, se convierta en una ridiculez después, o en algo obsoleto, o en algo que no tiene sentido, como esta lamentable serie tan buena, tan bien hecha, Fatwa, que en realidad la aniquiló en días, literalmente. Bueno, de los celuloides. Y entre paréntesis, antes de terminar el programa, les quiero recomendar fervorosamente que lean, que busquen libros de Enrique Jardiel Porcela. Tiene obras de teatro, pero a mí no me interesan tanto las obras de teatro en realidad.
pero tiene unas novelas muy entretenidas, muy divertidas, o tiene texto, como este Exceso de equipaje en que cuenta su viaje a Estados Unidos, excelente, gracioso. Espérame en Siberia, vida mía, pero hubo alguna vez 20.000 vírgenes, La Tournée de Dios, y algunas otras que se me pueden estar olvidando. Y muchos textos minúsculos que tengo en algunas colecciones que tienen distintos títulos, las colecciones de textos minúsculos, a veces de una página, de 2, de 3. Uno de ellos me ha servido de inspiración, una frase de ella. Pero después la van a ver ustedes si alguna vez leen ese libro mío. Una de sus frases me sirvió de inspiración para escribir un libro completo. Y ahí lo digo, por supuesto yo no oculto nada, parto con esta frase. Y aquí este programa me ha ayudado otra vez Jardiel Poncela con esto de los celuloides rancios, estimados amigos. Qué fácil se pone rancia algunas cosas con el tiempo que tempus edax rerum, decía Virgilio, creo. El tiempo que todo lo corroe. Así es. Bien, estimados amigos, les agradezco su asistencia y se me estaba olvidando, para variar, mi libro Resurrección. Todos los días sale una cantidad, 20, 50, a veces salen 5 nomás, pero se van acabando y como son muy pocos los que editamos y no estamos seguros de si vamos a tener recursos para una reedición, vamos a intentarlo. Pero aún así, esa reedición va a ser aún más pequeña que la primera edición. No sé. Pero el hecho es que quedan muy pocas. Resurrección, estimados amigos. Este libro, por supuesto, que va a quedar obsoleto alguna vez, pues. No les quepa duda. Pero por el momento está vigente, creo yo, totalmente vigente. Y con la elección de Kast, aún más vigente, porque si hubiera ganado Jara, hablar de resurrección cuando habrían continuado en lo mismo habría sido absurdo. Ahí se habría obsoleteado mi libro bastante más rápido. Pero con Kast en el poder, no. Resurrección, estimados amigos. Y eso sería todo por hoy. Para mañana domingo no tengo la más mínima idea qué les voy a ofrecer, pero voy a buscar algo que los pueda entretener, a lo mejor relacionado con este tema del cine y la televisión. Y quizás hagamos lo contrario. Veamos cosas que, a pesar de ser muy viejas, tienen mucho valor ahora, incluso más valor que el que le dieron en su momento. Tal vez. Muchas gracias. Nos estamos viendo. Chao.